Muy buenos días y estamos aquí. Mi nombre es Lisa Lisbeth Rojas y estoy haciendo esta serie de 5, es el número 5 de una serie de 10 programas en donde te estoy hablando cómo pasar de la escasez a la abundancia energéticamente, y este es el número 5. Este día te quiero hablar de cómo es cuando mucha gente me habla y me decía, es que el dinero no me rinde. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando el dinero no te rinde? La primera cosa es ver que si el dinero no te está rindiendo es porque tienes miedo. Tienes miedo de gastarlo, tienes miedo de que no tengas suficiente, tienes miedo de que no vayas a ganar suficiente, tienes miedo de que la entrada de dinero no sea la suficiente. Y como yo vencí esos miedos, cuando aprendí que el único proveedor de mi dinero era Dios. Eso me ayudó a dejar de tener miedo en la área de que no iba a tener suficiente. Por otro lado, déjenme ver porque ya le puse aquí el mute. Ok, ahí está. Le moví sin querer. Y por otro lado también es la cosa de saber que el dinero, mucha gente tiene miedo porque a la hora que pagas piensas que te estás quedando sin él. Y la realidad es que no. Cuando tú estás pagando, tú estás siendo una fuente de energía, de dinero, para cualquier área o para cualquier lugar donde tú lo estás pagando. Y cuando tú te empiezas a ver como la fuente de energía de dinero, es totalmente muy diferente. Entonces, ¿por qué muchas veces el dinero no nos rinde? Número uno, hay que checar, ¿verdad? En muchas de las religiones, en muchas de las creencias, se dice que el dinero, cuando tú cobras, tú tienes que separar el 10%. Y hay muchos libros que te hablan sobre el diezmo. Mucho más que la parte religiosa es la parte energética. Cuando tú separas el 10% o el diezmo de tu salario, prácticamente tú estás removiendo toda esa negatividad acumulada. Entonces, ¿dónde se da el diezmo? En donde tú te nazca tu corazón, en donde tú creas que es un lugar que tú lo puedes dar a cualquier lugar que te está sirviendo espiritualmente. Muchas veces, en lo personal, yo lo doy muchas veces en las clases a donde yo voy y las tomo porque es un lugar donde están creando mi conciencia más amplia. Otras veces yo lo doy, por ejemplo, yo compro eso en dinero, en comida, y lo doy. Muchas veces lo doy como a la gente que ni siquiera me lo pide, pero el diezmo tú debes de ver dónde lo das. Ese es número uno. Si el dinero no te está rindiendo, checa si estás dando el diezmo. Número dos es checa en qué área estás teniendo miedo, especialmente al pagar, porque cuando tú estás pagando estás con la conciencia de que es dinero que se está yendo, pero la realidad no es que sea dinero que se está yendo, la realidad es que es dinero que estás, ¿cómo se dice? Que ese dinero se está manifestando en... Déjenme aumentarle aquí porque ya se me le bajó el volumen. Ok. Nada más agárrala ahí. Ok. Y es dinero que se está manifestando, es dinero que se está yendo de una manera que si nosotros pensamos, ok, ya llegaron los pagos y se tienen que ir, estamos quedándonos con menos dinero. Pero si nosotros estamos sabiendo que somos esa fuente de energía, que Dios es el que provee, y que así como sale el dinero, se regresa multiplicado, tu conciencia va a empezar a cambiar acerca de cómo te sientes al dinero. La única cosa que el dinero no te rinde es porque tienes miedo de gastarlo. Esa es la única cosa. Entonces se va el dinero, pero nuestro miedo de que no tenemos suficiente ya no permite que siga fluyendo. Ahora, ¿qué pasa con la gente que tiene un sueldo fijo? ¿Verdad? Muchas veces me dicen, ¿y yo cómo le hago para que te rinda? No importa si tienes un sueldo fijo o si tengas un sueldo que no sea constante. Si tú en tus finanzas empiezas a ver
que así como tú remueves ese, o tú compartes ese 10%, ¿no? Hay muchos libros. A mí me gustó mucho un libro en el cual hablaban de que tienes que remover el 10% para diezmo y tienes que sacar el 10% para ahorrar. Entonces, si tú sacas el 20% de lo que ganas, y al principio se oye bastante, ¿no? ¿Y cómo? Si con eso apenas si me alcanza y no voy a tener suficiente. Pero cuando yo lo empecé a hacer, de sacar el 10% para ahorrar, el 10% para donar, pude ver cómo el dinero se empezó a mover, cómo los bloqueos empezaron. Y también una de las cosas o uno de los mantras que yo tengo es God provides all my needs now. Dios provee todas mis necesidades ahora. Y cuando tú le das el poder a Dios y no a tus miedos, tus necesidades son cubiertas. Entonces es algo que cuando yo veo que mis finanzas, la cuenta de banco está bajando o que tengo que hacer pagos y no hay lo suficiente, siempre estoy pensando, God provides all my needs now. Dios provee todas mis necesidades ahora. La otra cosa que también no te rinde y tienes que estar muy consciente es que si hay una parte de envidia o resentimiento contra la gente que lo tiene, porque eso hace que nosotros nos rinda menos nuestro dinero. Cuando nosotros vemos, ¿y por qué otros sí tienen, no? ¿Y por qué ellos si trabajan menos les pagan más? Y eso es algo muy común cuando tú estás trabajando en fábricas, de que digan, oh, ¿y por qué si a fulano les pagan más y trabaja menos? O ellos no hacen el trabajo como nosotros. Eso ya están siendo como evil eye, en los ojos de la envidia. Entonces no importa cuánto le pagan a fulano o mengano, ¿no? Yo siempre les he dicho, por ahí tengo un escrito que escribí, que los ojos del vecino, ¿no? No mires el cheque del vecino, porque es muy común que es una trampa del oponente, una trampa de la negatividad que siempre nos hace ver lo que otros ganan o lo que otros tienen y no vemos las bendiciones que nosotros tenemos. En el momento que dejes de ver cuánto gana alguien más, en el momento que dejes de ver cuánto tiene alguien más y empieces a ver cuánto tienes tú, las cosas energéticamente pasan de la escasez a la abundancia. ¿Por qué? Porque tú ya no estás enfocado en ver qué alguien tiene, estás enfocado en agradecer tus bendiciones. Y el siguiente punto y el último punto de por qué no nos rinde el dinero es porque no eres agradecido. No estás agradeciendo lo suficiente, no estás agradeciendo al Creador, a tu Dios, como tú le quieras llamar, a la vida, a tu trabajo, ¿verdad? Usualmente cuando vemos un trabajo, cuando estamos en un trabajo, nos sentimos que estamos, que nos están abusando, que no nos pagan lo suficiente, que el boss no nos quiere, ¿verdad? Entonces tenemos esas memorias de que de resentimiento. Y en un trabajo yo siempre pienso que si tú estás agradeciendo a la fuente de donde sale tu ingreso, porque con ese ingreso tú puedes hacer prácticamente, tú puedes pagar tus biles, tú puedes hacer muchas cosas, y sin ese ingreso pues menos, ¿verdad? Entonces si tú empiezas a agradecer, las cosas van a transformarse. Y con eso me despido del número 5, ¿por qué no nos rinde el dinero? Recuerda, da el diezmo, agradece y todo lo que pagues, págalo con amor. Esas son las 3 claves para que tu dinero te empiece a rendir. ¿Okay? Que Dios me los bendiga, los veo en la próxima serie y te invito a que te suscribas a mi canal Energía del Corazón Cósmico y ahí están todos los programas de esta serie. Que Dios me los bendiga. Compártenos, danos tus likes, tus comentarios y nos vemos en el próximo video.